Buenas tardes, amigos. En la tarde de hoy vamos a tener una sesión de la Academia de Mérida, donde vamos a tratar sobre los retos de la universidad en los nuevos tiempos. Para ello vamos a tener la intervención de Roberto Rondón Morales, miembro de la Academia en el sillón 20, y también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, quien disertará sobre el financiamiento de la estructura universitaria. Posteriormente vamos a tener a Yajaira Freites, investigadora del IBIC y también una investigadora reconocida en los temas de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, quien hablará de la formación de investigadores y el financiamiento externo. Posteriormente hablaré yo, que tratará los estímulos para la formación científica y el financiamiento. Posteriormente se abrirá un periodo de preguntas, como las que ocurren en estos tipos de sesiones de la academia, para permitir la respuesta de los participantes y cerrar la sesión al final de la intervención de los tres invitados. Muchas gracias. En la Academia de Mérida, financiamiento de la estructura universitaria. Hechos. La universidad está ante el dilema universal: la autonomía y financiamiento para cumplir su misión y su visión sin interferencia. Ser un centro del conocimiento, talento y creatividad para progreso del mundo y de formación académica, espiritual y humana para el desarrollo nacional, así como espacio para la discusión de ideas libertarias y de promoción de la sociedad. La autonomía se ha ligado al financiamiento, pero se intersecta el planteamiento de que para subsistir y seguir cumpliendo el papel de primer orden que le corresponde, tiene que transformarse y adaptarse a la cambiante realidad. Antonio Luis Cárdenas. Debe recuperarse como única o principal misión la producción intelectual, su transmisión, certificación y validación ante la sociedad, función cuestionada por falta de acreditación pública y competida por entes ligados al virtualismo y al entrenamiento en servicios, soportados por grandes capitales privados, estimulados porque hemos asumido, aun cuando en tiempos presentes, un nuevo enclaustramiento, que como en el medioevo se dedicó a la admiración de lo antiguo, a la intuición, la terminología y un rechazo a la física y matemáticas que unieron entonces al cielo y la tierra y a la experimentación despreciada. Ahora nos encierra de nuevo el claustro, con su fardo de tradición, veneración burocrática y de las administraciones engorrosas, pero sobre todo la ilusión de la revolución tecnológica, con sus cambios ontológicos, metodológicos y epistemológicos sobre la universidad, que dejarán en tinieblas los pupitres del salón de clase, como recuerdo al profesor sabio y autoritario en el olvido del examen de memorización y el aprendizaje socializado e igualitario. Nos hemos comprometido con lo viejo sin apreciar sus lecciones y evadido los cambios que nos señala. La transformación nos pone a la defensiva y no hemos aprovechado la autopoiesis, instrumento a nuestra disposición para autogenerar a la universidad como sistema. Como misión, solo informamos y entrenamos mentes e individuos para un mercado laboral, tarea ya en decadencia, porque se necesita formación para la vida intelectual e innovadora autónoma, y no desarrollamos el discernimiento y el espíritu crítico e imaginativo como camino hacia el emprendimiento, la innovación, los descubrimientos científicos, experimentales o documentales. No educamos la voluntad del estudiante para el logro, la efectividad y el enfrentamiento a las dificultades, variables distintas para cada uno. Tampoco en el uso de la evidencia frente a la experiencia, el pensamiento racional ante el intuitivo, la competencia antes que el prestigio, el respeto a la autonomía del otro, el trabajo en organizaciones ahora virtuales,
la práctica de la perseverancia con una nueva educación que despierte el espíritu para saber más, para investigar, a la vez que benevolente, respetuoso, compasivo, que entiende el sistema donde está inmerso, la administración de los procesos que maneja y el comportamiento ético, humanístico y comunicacional, lo que nunca será suplido por la robótica. Esta será la tarea principalísima del futuro profesor investigador para salvaguardar la misión humana de la universidad, que cumple en otro humano que se forma, no solo que se informa y entrena, sobre todo en un mundo en que la masa de conocimientos cambia casi totalmente cada 2 años. La principal tarea de un profesor investigador será formar pensamiento de investigadores de distintos niveles e intereses para que el ideario y el conocimiento no envejezcan en la sociedad y menos aún en la universidad. ¿Cuál es nuestro problema? En 1946 había 2 universidades, UCB y ULA, y se recreó LUZ. Los estudios eran en Derecho, Ciencias de la Salud e Ingeniería, con pocos cientos de estudiantes y profesores solamente docentes y convencionales. En 1958, 3 universidades públicas y 2 privadas, Católica Andrés Bello y Santa María, y se crearon las de Carabobo y Oriente. Se desarrollaron las ciencias sociales y educación con miles de estudiantes y profesores a tiempo completo, algunos dedicados a la investigación. Entre 1960 a 1980 aumentó la escolarización. Se crearon 13 universidades oficiales y 13 privadas, 7 institutos pedagógicos públicos y 1 privado, 4 institutos universitarios politécnicos públicos y 1 privado, 19 institutos universitarios tecnológicos públicos y 21 privados, 7 colegios universitarios públicos y 6 privados, 3 institutos de investigación y 10 centros de investigación públicos, con profesores a tiempo completo y dedicación exclusiva, homologación de salarios y beneficios, formación en el exterior, proyectos de investigación y de estudio de posgrado. Ahora el gobierno actual creó 23 universidades politécnicas territoriales y 3 bolivarianas para un total de 53 oficiales. En 1975-76 el financiamiento fue más del 1% del PIB por necesidades de esta nueva infraestructura. Las universidades tradicionales solo recibieron 0.2 del PIB, que se consideró, entre comillas, su techo natural, Alberto Escobar. Empezó la imposibilidad del gobierno de financiar esta inmensa infraestructura, salvo que se recurriera a fuentes alternativas, lo que no ocurrió. Francisco Alba. La autonomía y el financiamiento convivieron paternales y benevolentes hasta los 1980, porque el gobierno consideró a este financiamiento como inversión social en capital humano y respetó la autonomía, ya que en la reforma de 1970 se afirmó que solo hubo una redistribución de la autonomía entre los órganos universitarios. Ricardo Antela. Al reducirse la capacidad financiera, se vio a la universidad como un ente de gasto corriente, ya que el fisco nacional aportó entre 96 y 98% del total, que era el 8% del presupuesto nacional y 44% del presupuesto de educación, que gastaba 82% en personal, incluyendo 50% para pensiones. También lo consideró como un subsidio por exagerada protección al personal, estabilidad absoluta, homologación salarial y beneficios sin medida del rendimiento, maestrías, doctorados, años sabáticos, viajes de estudio, asistencia a congresos nacionales e internacionales, sin aumento de la producción científica sostenida, herencia de las pensiones, ingresos sin requisito de los hijos de los universitarios, jubilaciones prematuras. También se apreció como una inversión socialmente invertida porque 80% de los estudiantes eran de clases medias y altas y con gran repitencia. Freddy Malpica. No se logró relacionar el presupuesto con los planes de la nación, ni con la calidad de rendimiento. Cambió la metodología de las asignaciones de partidas presupuestarias
a presupuestos programas y presupuestos por proyecto, y finalizó con cuotas presupuestarias insuficientes que deben equilibrarse, compensadas con créditos adicionales al final del año, que han creado una administración universitaria enquilosada y reactiva. Esta compleja problemática se achacó a la politización del gobierno y de la universidad, confrontado al burocratismo de ambas instituciones y debilidad de las estructuras de autoridad, imposición de los gremios, pérdida de la legitimidad de la educación provista por el Estado y la tendencia privatizadora que se favorece. Ahora hay 32 universidades privadas. Las asignaciones decrecerán por insuficiencia presupuestaria y porque no hay garantía que su mantenimiento o crecimiento genere estímulos de calidad, equidad y eficiencia por sí. En Venezuela se demostró que los mayores aportes no mejoraron la calidad ni la equidad. Joaquín Marta, Consejo Nacional de Universidades. Al final, una nueva propuesta de financiamiento. 1. Las funciones exclusivas de la universidad: investigación o creación intelectual, docencia o formación profesional, y extensión o interrelación con las comunidades, tendrían dos niveles de desarrollo. Un primer nivel reflejado en proyectos de investigación y posgrado de alta calidad, diseñados y llevados a cabo por la propia universidad, que le permitan su aporte al adelanto de la humanidad, al acrecentamiento de la ciencia y la tecnología, y al mantenimiento de su liderazgo intelectual en la sociedad. Estos proyectos los planificará la universidad y los financiará con recursos propios, derivados de su reorganización interna, oferta de proyectos, estudios, investigaciones, asesorías a empresas públicas y privadas, obtención de recursos de proyectos como la ciudad competitiva, los emprendimientos Canvas y financiamiento por organismos internacionales y otros. Un segundo nivel llevará a cabo estas funciones exclusivas de acuerdo a las políticas, estrategias de desarrollo, financiamiento, evaluación y acreditación formuladas por la Constitución Bolivariana y por el Gobierno Nacional, para cumplir el rol de la universidad de vincular el proceso educativo con el desarrollo económico y social de la nación. Estas actividades serán financiadas por el Fisco Nacional a través del Consejo Nacional de Educación Universitaria. 2. Las funciones complementarias de la universidad serán financiadas mediante fondos nacionales anuales que se determinarán, calcularán y manejarán de común acuerdo entre las universidades y el Consejo Nacional de Educación Universitaria para: 1. Actividades de mantenimiento de edificaciones, instalaciones, equipos, parques, jardines. La vigilancia de las instalaciones internas de la universidad consideradas como recinto universitario, la información, publicaciones, biblioteca, reproducción y para actividades relacionadas con la salud y seguridad social de profesores, profesoras, estudiantes, empleados, obreros, la formación de personal. El desarrollo futuro de las universidades. El Gobierno Nacional, por ley especial, creará un Fondo Nacional de Financiamiento para el desarrollo de la educación universitaria, autónomo y conformado por aportes públicos del área universitaria o no, gobiernos estatales y municipales, aportes de empresas privadas, organismos internacionales, de egresados y de personas naturales por organismos. Se accederá para proyectos de planta física, desarrollo e innovación. Reto: transformación y adaptación a las realidades o parálisis institucional. Gracias. Agradezco a la Academia de Mérida esta invitación y en especial al doctor Humberto Ruiz, quien me contactó para hablar sobre dos temáticas que son relevantes en estos días, como es la formación de investigadores y el financiamiento externo. Se trata de la formación de investigadores, pero lo haré desde la perspectiva del campo de las ciencias sociales al cual pertenezco y desde la institución en que he realizado mi carrera científica. En cuanto al segundo punto, el financiamiento, si bien consideraré lo anterior, espero que mis comentarios puedan ser también de interés para otros campos.
la formación de investigadores. En ciencias sociales tenemos la tendencia a trabajar de manera individual y la mayoría de las veces en solitario, aunque ello no fue, por ejemplo, mi experiencia, pero esa es la tendencia que comienza desde muy temprano. Así, cuando uno está por realizar su tesis y licenciatura, se inventa su tema y va a buscar un tutor. Y posiblemente este lo discuta y le cambie un poco el proyecto. Pero la escogencia de los temas es libre. Y además, cuando somos estudiantes, pensamos que tenemos que ser originalísimos en una tesis de pregrado. Claro. ¿En dónde pueden buscar los estudiantes esos tutores para una tesis de pregrado? En profesores que hagan investigación. Pero ¿en cuántas de nuestras escuelas los docentes la hacen de manera permanente? La realización de una tesis será una experiencia más exitosa en la medida en que esa tesis forme parte del proyecto del profesor, porque entonces estará interesado en el asunto y lo insertará como parte de sus actividades y no como un deber que tiene que cargar. Pero claro, del otro lado está que el estudiante quiere ser originalista y por eso no quiere que el profesor se apropie de sus datos y de sus ideas y por eso trata de mantenerlo al margen. Pero si se plantea bien desde el principio, el estudiante entraría en un sistema más adecuado de aprendizaje en vez de andar solo. Su trabajo contribuiría en incrementar el conocimiento de temas generales, por ejemplo, que desarrolla el profesor, porque además hay tesis de pregrado con datos interesantes que nunca fueron publicados, ni se hizo un artículo con ellos en coautoría, por ejemplo, con el tutor. Pero, ¿se le explica esto a un estudiante? No, nadie. Lo cual es un síntoma de que falta cultura de investigación en nuestro medio. Queremos formar investigadores desde el pregrado sin dar las condiciones para que los profesores, y mucho menos los estudiantes, puedan hacerlo. Claro está, en los pensa de pregrado aparecen los cursos de metodología como un recurso para indicar que se aprenderá investigación. Y hay cursos cualitativos y cuantitativos. Pero, ¿hay alguna experiencia de investigación en esos cursos que haga obligatorio que el estudiante se ejercite por lo menos a aprender varias de las técnicas y en todo caso a conocer el proceso que implica investigar? La investigación se aprende haciendo y mejor acompañado de alguien que lo sepa. ¿Por qué no involucrar a los estudiantes de pregrados en las investigaciones que los profesores llevan a cabo, participando en las diferentes etapas de ese proceso? Nuestra experiencia en el IBI, en especial en el campo de la antropología y los estudios sociales de la ciencia, nos revela cuán importante es el programa de estudiantes en entrenamiento que recibe a jóvenes de pregrado a partir de un cierto nivel para hacer pasantía en los diferentes laboratorios del área, lo cual puede extenderse hasta terminar su carrera. Eso les permite ver, observar y formar parte de un quehacer de investigación a la par que van aprendiendo técnicas, pero también se involucran en el estilo de la disciplina y su problemática. En el posgrado, en el nivel de maestría, se debe contar con una plantilla de profesores que hagan investigación de manera permanente. Por consiguiente, ellos delimitarán el campo de investigación del posgrado en los cuales pueden hacerse las tesis. Esto tiene dos ventajas. Por una parte, se puede contar con un stock de potenciales tutores y por la otra, inserta a los estudiantes en una empresa más amplia que sus tesis, que es la de contribuir al tema desde sus trabajos individuales y permite la conformación de grupos de investigación. Ayuda a los estudiantes a definir sus proyectos y a tener una experiencia común en compañía y también individualizada, y no como una experiencia de escolaridad que ha sido la propuesta de algunas universidades para solventar el asunto. El doctorado debe seguir las líneas anteriores, aunque la originalidad de la tesis debe ser asegurada. Claro, el programa está en que por lo general nuestros estudiantes de posgrado en ciencias sociales no lo están a tiempo completo, sino como una actividad paralela a su trabajo que les da sustento. No son estudiantes en el sentido pleno de la palabra. Por consiguiente, los posgrados están diseñados para que la escolaridad se convierta en una parte factible de cumplirse casi en un corto plazo.
no así las experiencias de investigación que deberían desarrollarse durante los mismos. Se busca solventar el problema de formular, por ejemplo, el proyecto de investigación, que es una piedra en el zapato, con más cursos de escolaridad, dando seminarios de tesis, que dan por sentado que en algún momento o de alguna forma el estudiante aprenderá o tendrá las destrezas para luego hacer la investigación del tema en que se propone hacer la tesis. Pero eso también es insatisfactorio. Puedo decir que el programa del IBI del estudiante tesista de pregrado y posgrado pretende que esta fase sea un proceso en que el estudiante realice esta parte como parte de un grupo de investigación, aunque él desarrolle al final su propio trabajo. Ahora bien, es bien distinto trabajar en solitario que como parte de un grupo. Pero lo mejor es cuando este grupo acomete un proyecto en común. Y esto es cada vez más la experiencia contemporánea, a la cual los investigadores de las ciencias sociales tenemos que cultivar más y por consiguiente formar a los nuevos investigadores en esta práctica. Esto implica, mejor dicho, eso no implica que la investigación en solitario desaparezca, pero el trabajo en grupo se está volviendo cada vez más importante porque permite abarcar más dimensiones de una problemática, implicar más investigadores de otras disciplinas, instituciones y regiones y establecer comparaciones. De igual manera, el establecimiento de bases de datos compartido implica también la colaboración para la construcción en un esfuerzo que trasciende el corto por el mediano y largo plazo. En consecuencia, este modo de hacer investigación requiere de financiamiento, posiblemente diversificado y por diversos periodos. Algunos de estos financiamientos tienen el rol de sentar las bases del proyecto. Por lo general es un dinero que es el que proviene de las instituciones, que son los sueldos de una parte de los investigadores, el local donde está el grupo y posiblemente algo del equipo instrumental. Y esto nos lleva, por supuesto, a un problema, que es el cómo conseguir financiamiento. En una época, varios de nosotros recibíamos fondos institucionales de nuestras universidades, de nuestros institutos, que nos resultaban adecuados, aunque con el tiempo no lo fueron. Ahora las circunstancias son nuevas y más urgentes, y de inmediato se piensa que debe recurrirse al financiamiento fuera del país. Bueno, entonces hay que considerar las organizaciones internacionales, pero ellas tienden a financiar proyectos de 5 características por lo menos, de corto y mediano plazo por un monto específico, que participen varios países, regiones, instituciones de acuerdo al problema, que permita la comparación de datos, que sean de carácter interdisciplinario o multidisciplinario el grupo que acomete el proyecto y, por supuesto, debe ser en temas acotados por su agenda institucional. Veamos algunos aspectos que deben estar presentes, sobre todo los relativos a las regiones, instituciones, la comparación y el carácter multidisciplinario. Tenemos que, aún para los proyectos regionales e incluso interinstitucionales en el mismo país, es necesario que usted conozca o conozcamos los colegas que van a participar, a quien vamos a invitar o que quieren colaborar, ya sea a través de sus publicaciones, personalmente, si es mejor, pasantías, porque hicimos visitas programadas y porque lo conocemos en congreso, que permitan establecer nexos de cooperación, pero también saber si tienen la competencia en su campo para trabajar en equipo. Y por supuesto, y que tengan o que hayan tenido proyectos sobre problemas que no son comunes y que permitan esta colaboración. En cuanto a la agenda institucional de la fuente de financiamiento, no voy a entrar, pero presumo que todos, que habrá que los grupos o cada uno de nosotros que pretendan tener financiamiento externo tendrá que darle un giro a su proyecto si quiere volverse atractivo para estos agentes financieros externos.
Pero una cosa que es clara es que para acceder a fondos externos no solo es preciso presentar un tema relevante a la agenda de investigación de esta inclusión financiera, sino contar con un grupo o equipo de investigación, con integrantes que puedan mostrar experticia. Obviamente, el jefe del proyecto tiene que tener un perfil de investigación y tener experiencia de haber gerenciado proyectos sobre el particular. Es obvio que esta experiencia de grupo no se crea de la noche a la mañana y por ello son importantes situaciones intermedias antes de ir por fondos externos. Me refiero a instancias como las que se crearon con los CSH en nuestras universidades o los fondos gubernamentales nacionales, por ejemplo, por el CONICYT o por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando podemos acceder a ellos. En cuanto a los puntos relativos que ya indiqué que los fondos externos se dan de corto y mediano plazo por un monto específico, nos indica que si bien estos fondos pueden ser un empujón importante para un proyecto, incluso por la trayectoria de un grupo de investigación, no pueden ser una fuente permanente para su subsistencia, a menos que se combine con otras fuentes externas. Lo cual implica que para el jefe del grupo o incluso aparte de miembros del grupo, un aprendizaje de identificar esas fuentes, otras fuentes externas, es un esfuerzo que no es nada desechable si se pretende obtener financiamiento. Y también se adquiere la capacidad y flexibilidad para poder presentar proyectos de manera frecuente y posible convertirlo en un modus vivendi para el grupo, si quiere seguir manteniendo esta línea de financiamiento. Ya sea el financiamiento de corto, mediano o largo plazo cualquiera, la rendición de cuentas, la presentación de logros tangibles en los distintos informes parciales a los que obligan estas instituciones, constituye una práctica de este financiamiento. Por consiguiente, es muy importante la planificación y coordinación de las actividades para que el proyecto pueda presentar logros de objetivos parciales y, por supuesto, los generales que se propuso y que pueda ser reflejado en los informes parciales, pero sobre todo en el final. Este informe final se convierte, de hecho, en un capital o un elemento para poder acceder a nuevos fondos de financiamiento. Gracias. Bueno, finalmente estas son las cosas que quería decirles y espero que podamos tener un intercambio interesante sobre estos puntos. Estímulos para la investigación científica y el financiamiento. Capacitarse para una labor determinada implica la decisión de realizar una actividad y buscar la forma de hacerla lo mejor posible. ¿Cómo logramos tomar esa decisión? Supone haber desarrollado un interés por dicho campo laboral. Nuestra exposición trata de abordar esta realidad para la producción científica, en el caso venezolano, bien sea en las ciencias básicas, médicas, humanísticas y sociales, en el campo de lo tecnológico o sencillamente en lo técnico. Para exponer cómo se llega a dicho interés, solicitamos a un número de investigadores reconocidos y de larga trayectoria que nos narraran 3 anécdotas de sus vidas que las considerasen fundamentales para haberse dedicado a la producción científica. No todos los consultados nos respondieron, ni sus respuestas ayudan a dilucidar nuestro objetivo. Pero hay respuestas interesantes que nos servirán para formalizar cómo llegaron a hacerse científicos. El financiamiento es uno de los más graves problemas que tienen actualmente las universidades y los centros de investigación. Por ello también preguntamos qué tipo de recursos financieros tenían nuestros interrogados cuando ocurrieron esas anécdotas que les motivaron a la capacitación científica. Hace algún tiempo, Yajaira Freites, a quien han escuchado anteriormente, me envió unas notas sobre su experiencia de formación científica. La lectura de las mismas nos hizo reflexionar sobre el tema y nos motivó para aprovechar esa experiencia con investigadores reconocidos
para la formación de las nuevas generaciones de científicos en el país. Debo comenzar esta parte de las experiencias que nos han motivado para hacer investigación indicando que en nuestro caso las hemos recogido y en forma sintética son las reflexiones personales. Primero, hay que indicar primeramente que la investigación es producir conocimiento original en un campo determinado y ser reconocido por ello por la comunidad científica. Segundo, se comienza por reflexionar, bien sea verbalmente o por escrito, de forma individual o en equipo, y sobre un problema o un objetivo. Lo primero, el problema, es algo que no nos cuadra con la información que tenemos. Y lo segundo, el objetivo, es algo que deseamos hacer y no sabemos cómo. Tercero, debemos buscar fundamentación teórica o empírica para explicar el problema o realizar el objetivo. Aquí es igualmente útil que se consiga o que no lo logremos en los primeros momentos, siempre que sigamos interesados en el tema de nuestra preocupación. El tiempo dará los resultados adecuados. 4. El siguiente aspecto es escribir y publicar sobre los puntos anteriores y lograr que los árbitros de los artículos reconozcan que hay un aporte original. Quinto, escribir para que no solo los especialistas acepten la calidad de nuestro trabajo, sino también las personas que tengan una mediana cultura general entiendan de qué se trata nuestro aporte científico. 6. La dedicación a las actividades anteriores necesita seguridad financiera, pues lo anterior requiere tiempo, paciencia e insumos para lograr resultados satisfactorios y permanentes en el tiempo. Esto es actualmente lo más importante. 7. Tengo que recordar en esta parte final de este aspecto a 3 insignes maestros que me ayudaron a desarrollar las actividades anteriores a lo largo de nuestra vida laboral como profesores de la Universidad de los Andes. Fueron ellos César Chávez Taborga, un boliviano inmigrante, Eve Besuri, una argentina inmigrante, y Marcel Roche, un venezolano de origen francés. Gracias a ellos. Nuestros hallazgos. Como indicamos anteriormente, le solicitamos a un grupo de docentes que nos escribieran 3 anécdotas que fueron fundamentales para convertirse en investigadores. Primero, algunos de los entrevistados no se consideran investigadores pese a su labor sistemática en la producción académica. Ellos argumentan que comenzaron a hacer investigación al final de su carrera docente o incluso ya después de estar jubilados. Sin embargo, son investigadores porque producen de manera sistemática y se les reconoce. Segundo, el efecto de la realidad doméstica ha sido fundamental para muchos de ellos. Es decir, alguien de la familia cercana era investigador y de allí el interés y el estímulo para dedicarse a ellos que originaron en estos investigadores. 3. Las actividades lúdicas, infantiles y juveniles con fundamentos en el estudio, los libros y los experimentos científicos han estimulado a muchos. Algunos de nuestros consultados son ese caso. 4. Es clave para todos los entrevistados entender que el razonamiento lógico y la calidad de dicha labor es el fundamento de la investigación. 5. La realización de los trabajos de grado desde la licenciatura hasta el doctorado es señalado por todos los entrevistados como fundamental. 6. Igualmente los trabajos de ascenso en el escalafón universitario. 7. La asesoría para los trabajos de ascenso y de licenciatura, maestría y doctorado también estimulan y fortalecen las capacidades para la investigación. 8. Para muchos docentes, dar clases supone hacer investigación, al menos bibliográfica. Otros van más allá. A esos son los que reconocemos. 9. Trabajar en instituciones que hagan investigación sistemática para fundamentar sus trabajos en diversas áreas es también estimulante para continuar en las labores, en los aportes originales. Las personas consultadas trabajaron en turismo, en temas de ingeniería, en investigación científica y en muchas otras áreas.
y posteriormente se vincularon a las universidades. 10. Las palabras claves de este proceso de estímulo son, según uno de los consultados, pertenecer a prestigiosas instituciones que estimulan a estudiantes y profesores para hacer investigación, tener grandes maestros, tener destacados estudiantes compañeros y finalmente el amor por el país. Los tiempos venideros. En la actualidad, las universidades e institutos de investigación del país viven un deterioro de sus recursos financieros y adicionalmente han debido enfrentar la pandemia del COVID-19. En consecuencia, ello ha estimulado la diáspora académica de profesores, estudiantes y empleados, y plantearse desarrollar actividades en formato a distancia requiere recursos y preparación distintos al presencial. La realidad hace que la investigación se deteriore y que la formación de nuevos cuadros docentes se vea más complicado. Todo lo anterior, el problema principal en la actualidad y en los tiempos venideros será lograr un presupuesto adecuado a las exigencias para mantener en funcionamiento las instituciones universitarias en la docencia, en la investigación y en la extensión. Eso tiene un punto de comparación internacional que se debe investigar y proveer. Los salarios del personal, en especial de los docentes, deben servir para subsistir en condiciones de tranquilidad. Si ello no ocurre, las actividades universitarias pasarán a ser cada vez más sustituidas por otras de mayor remuneración y complementarias, lo que disminuirá el tiempo para la dedicación a la vida académica. Por ello, el tema del financiamiento de las instituciones debe ser atendido y resuelto satisfactoriamente. Un aspecto que debe estudiarse y también aprovecharse es la diáspora universitaria para utilizarla en función de estimular la cooperación internacional con las instituciones nacionales, universidades y centros de investigación. Sin la adecuada atención al problema del financiamiento universitario y en especial de los salarios, el tema de las exigencias de investigación para realizar los trabajos y grados de los estudiantes y de ascenso del personal docente, así como la asesoría adecuada para ello, será imposible atender como ocurrió en el pasado. El desarrollo de las actividades a distancia por el COVID-19 que está estimulando el COVID-19 requiere una serie de recursos, preparación de personal y de los currícula, además de un mínimo de calidad de las redes sociales y del servicio eléctrico. Las fuentes de financiamiento para atender los retos antes señalados tienen tres orígenes: el Estado venezolano, el sector empresarial nacional y los recursos externos, independientemente de su procedencia. Negociar con cada ente y lograr resultados positivos es el reto de los tiempos venideros. Aboquémonos a ello. No queda otra. Muchas gracias por su atención. Para finalizar, quiero expresar mis más sentidas gracias a quienes se tomaron el trabajo de escucharme y de enviarme sus anécdotas para la conformación de mi trabajo. Ellos fueron Gladys Velázquez, Enrique Cubero, Jóbito Balbuena, Francisco Gil Arnao, Ignacio Ferrín, Benjamín Charifker y Sergio Foguín. A todos ellos muchas gracias. El trabajo se lo tomaron muy bien y me sirvió de mucho para mi exposición. En relación a los expositores in extenso en esta jornada, quiero agradecer a Roberto Rondón Morales por su exposición y su tiempo, y por supuesto también a Yajaira Freites por su exposición, por su tiempo y por ser quien motivó realmente esta jornada para discutir los temas de la formación, del financiamiento y la formación de científicos para los tiempos por venir. Muchas gracias también a quienes han hecho preguntas y a quienes han estado al tanto de esta jornada por las redes sociales. Muchas gracias.